Bueno, empezamos. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Estamos acá en la tercera sesión del taller de ecología, este espacio que hemos levantado desde Librería en el Blanco y gracias al proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2022. Ya estamos entonces con Sadi y con Omar, quienes han dirigido este taller, y les vamos a dar la palabra a ellos para que puedan presentar entonces la sesión del día de hoy. Ya, chiquillos, Ya, denle nomás. genial. Hola a todas y todos. Como dice Isra, yo soy Sadi Jorquera, soy trabajadora social de profesión, y este es ya el tercer módulo que impartimos junto a Omar Cataldo, geógrafo de profesión y ambos también parte de organizaciones ambientales de la ciudad de Limache. Bueno, en realidad el tercer módulo, en realidad esperábamos que hubieran más asistentes a comparación de la segunda. Tenemos recién 2 asistentes, porque era como una continuidad del módulo número 2, donde se expuso, bueno, en resumen, ahí con el Joel que se integra recién, pero Marisabel también ahí estuvo, en las anteriores. El primer módulo se hizo una pequeña historia respecto a las luchas medioambientales y a los conflictos medioambientales propiamente tal, ya, además de una conceptualización básica en cuanto a conceptos que son utilizados normalmente en los conflictos medioambientales. Y el segundo módulo se hace un poco de recapitulación de esta misma historia, pero en Chile, y cómo también la historia de los conflictos socioambientales van caminando paralelamente con los cambios institucionales. ¿Ya? Desde ahí nos posicionamos también desde una ecología política, ¿cierto? Como una forma, como una trinchera de lucha de los movimientos sociales y de la defensa del territorio. En esta oportunidad, el tercer módulo, voy a compartir pantalla ahora. Bien. Bueno, como les decía, agradecido del espacio de Librería en el Blanco. A propósito de ser trabajadora social, también soy una de las voceras de la organización Libres de Alta Tensión, organización de Limache, que le dio frente también a uno de los megaproyectos más largos, por lo menos acá de la quinta región, que es la termoeléctrica Los Rulos, que afortunadamente también cae hace por lo menos un mes y medio, ya que tenemos esa gran noticia. Como les decía anteriormente, bueno, aquí tenemos el primer módulo, era nivelar y discutir conceptos básicos de la historia y el desarrollo de los conceptos socioambientales. El módulo 2, contextualizar y analizar la evolución de los conflictos ambientales frente a la institucionalidad chilena. Ahí sacamos en resumen que en realidad los cambios o en realidad las modificaciones de la institucionalidad medioambiental es a propósito también de la presión social de la defensa de los territorios. Ahí recordábamos movimientos sociales bien emblemáticos que van presionando y obligando un poco también a poder hacer un poco de justicia ambiental, o por lo menos regir dentro de las leyes los conceptos socioambientales o las necesidades socioambientales de ese tiempo. Y el módulo 3, que es el que estamos presentes actualmente, es conocer el contexto territorial a través de los participantes a fin de aportar herramientas y conocimientos colectivos. Recordar también que en el módulo 2, a propósito de analizar la evolución de los conflictos ambientales, también dimos a exponer cuál es la finalidad o cómo también se ve la participación un poco no vinculante a través del servicio de evaluación ambiental. Recordar que se mostró la página del SEA y también como una forma de educación cívica también se entrega, ¿no? Y una de las tareas, yo creo que ahí vamos a tener que hacer o abrir o modificar un poco la conversación también acá con los presentes en torno a conocer el contexto territorial que tenemos en cada una de los territorios que representamos o en donde habitamos. Bueno, en este caso entiendo que el ISRA está en Villa Alemana,
María Isabel, ahí sí me puedes decir o recordar cuál era tu territorio. ¿Estás por ahí? Sí, lo siento. Bueno, actualmente vivo en Viña del Mar, pero soy originaria de San Felipe, la quinta región, el interior. Genial. Y bueno, creo, específicamente no hice la tarea, pero estoy investigando sobre San Felipe, más que nada. Bueno, encontré varios proyectos, sobre todo de minerías. De hecho, en Putaendo hay un movimiento vecinal, de hecho, por... Te caíste. Aló. A ver, ¿qué ¿Te pasó? caíste? Sigue conectada María Isabel, pero por algún motivo dejó de escucharse. Se le desconectó el audio. No. Ahí le mandé la... Ahí Ahí está. volvió. ¿Me María escuchan? Isabel, ahí sí te Sí. escuchamos. Oh, lo siento, ¿hasta dónde quedé? Desde el principio, yo creo. Como encontraste en San Felipe conflictos mineros. Ah, sí, sí, sí. Bueno, que decía que en Putaendo, que es una comuna de San Felipe, están poniendo las vizcachas, que en uno de los ríos como más principal igual, que es el río Los Patos, bueno, así lo conozco yo, donde hay un embalse y incluso están haciendo el camino, cerraron ya incluso. Se supone que esa es como la pasada donde llegó José de San Martín, si no me equivoco, con su ejército libertador. No sé si saben esa historia. No lo sabía. Sí, bueno, Sí, de sí, ahí. ahí eh, Putaendo dice que es como la primera ciudad libre de Chile. sí, Es sí, como, de hecho es Los Patos, la primera ciudad libre de Chile. Ahí como que sale, de hecho, ahí como cuando vaya entrando y después también hay una estatua de como un caballo y se supone San Martín. Pero bueno, la sí, cuestión es que ahí está la embarrada y está terriblemente seco. De hecho, yo iba como a acampar al río a ver el cielo y ahora, bueno, pusieron un camino, como te digo, a la orilla del cerro, del río que sea, y está totalmente ahí contaminado, ya no puedo ver el cielo, está súper feo. O bueno, a ver cómo se veía antes. Y bueno, el mismo cerro, el río, ya no hay nada. Está totalmente guiado desde el inicio. Y como te digo, tienen un embalse gigante arriba y todo eso es para la minería. Pero bueno, específicamente, como digo, no investigué en la página sobre ese conflicto, pero más que nada, como tu pregunta, es de como esa zona donde como que pienso más las cosas, no sé, los problemas Como que medioambientales. estás más atenta a ese conflicto, que igual es uno, actualmente es bien conocido ese conflicto en realidad, Sí, sí. las Bueno, y vizcachas. hay un montón, claro, eso mismo. Hay un montón de otros problemas en la zona. Catemo, por ejemplo, donde está Chagre, que está terriblemente contaminado. Catemo ahora el aire mismo. También en Yayay, si no me equivoco, es ya la ciudad con más plantación de palta. Los cerros están inundados de plantaciones, brígidos, cuando hace 3 años no estaba eso. Y bueno, un montón de cuestiones también. Pero ahí está Godel Cambina también en la división de los Andes, que es la comuna al lado. Así que, pero no. De hecho, pienso, me interesó bastante la página, así como igual retomando un poco el tema de la página. Y, y me gustaría hacer una como investigación más profunda sobre eso. Creo que es súper relevante, como igual un poco comentando de la participación ciudadana, aunque sea de esa forma tan poca que uno cree, pero es la oportunidad que te abren de cierta forma y hay que aprovecharla. Sí, claro. Sí, Hay cosas claro. que se aprueban y uno ni se entera. Ajá. Bueno, eso. Súper. Igualmente, no sé, a propósito de que estamos poquitos, podríamos ahí quizás investigar las vizcachas en el CEA, Omar, no sé si te parece. Gustaría, bueno, sí, igual. sí, sí, de hecho Sí, quizás. lo estaba viendo. Está viviendo, bacán. A ver, se cayó el Joel. Irra, ¿viste algún conflicto Estoy ambiental? dando... Dame un segundo, que estoy dando acceso aquí a otras personas. Están ingresando.
Llegó Paulina. Ahí llegó Paulina y llegó, bueno, está María Isabel, Volvió Joel. Joel, volvió. Hola, hola, Ya. disculpen la hora. Hola, tranqui, estábamos retrasando un poquito el ingreso porque, o sea, el inicio, así que estamos bien. Ah, ya, Sí, súper. estamos bien. Ya, a mí me preguntaba a mí, Sadi, si había buscado ¿Mm? algún conflicto así concreto. No, la verdad no hice la tarea de buscar ahí en el sitio web, para ser honesto, más allá de lo que había visto la semana pasada de esta planta, creo que era fotovoltaica, Ujú. estaba en la zona, pero acá, bueno, en mi zona hay principalmente un conflicto, digamos, espera que se cayó Mar. Hay otro Mar Cataldo tratando de entrar. Sí, estoy tratando de entrar Ya, ahí está, desde el desde el PC. teléfono. Ya. Mm. Entonces, bueno, acá en la zona donde yo vivo y trabajo hay igual un conflicto que tiene que ver con la inmobiliaria y la preservación de los humedales, sobre todo en Quilpué, Ujú. y que ha sido como una lucha de digamos, de las comunidades aledañas principalmente al humedal, de preservarlo frente a las constantes iniciativas de construir ahí proyectos inmobiliarios, ¿no es cierto? Condominios, departamentos, etcétera, ya, y que ha sido, digamos, un conflicto en donde, bueno, hasta por lo menos la administración municipal anterior, que era como más proclive a que se construyeran esta obra, había sido, digamos, bien activo en eso. Ahora, en realidad, no sé en qué estará después de la nueva administración que existe desde el año pasado, si esos proyectos han sido detenidos o no, ya, pero eso podría yo comentar. Ajá, súper, súper. Bueno, estaba el Joel ahí como, porque es primera vez que estás como en el taller. Como decía anteriormente, habíamos mostrado la página del CEA para hacer observación y para investigar un poco de los megaproyectos o proyectos energéticos, o en realidad los que necesitan como evaluación ambiental. Bueno, la chiquilla, la María Isabel menciona la minera Vizcachitas, creo que es Vizcachitas, no Vizcachas, ¿no? En Putaendo, donde ella también habitaba o habita. El Isra habla de Villa Alemana, que en realidad la Claro, Villa especulación Alemana y inmobiliaria. Quilpué, Ah, ya. principalmente, que es Ya, donde yo trabajo además en Quilpué. aparte. Entonces, bueno, en realidad el Joel también es parte de Libres de Alta Tensión y también, bueno, es como un referente medioambiental acá por lo menos en Limache, en el Marga Marga. Eso, no sé si quisieras mencionar algún conflicto ambiental, exceptuando la termoeléctrica de los rulos, por supuesto, que conozcas por lo menos acá en Limache o en realidad en la provincia. Sí, bueno, para no reiterar con los rulos, eh, mira, yo creo que hay una dificultad importante que se está dando y que todavía no se ha asumido desde la institucionalidad, que es la falta de un instrumento de ordenamiento territorial para las zonas rurales. Entonces eso ha implicado, por ejemplo, que hay muchas inmobiliarias que han pedido autorización a servicio agrícola ganadero, abiertamente mintiendo, digamos, y finalmente terminan construyendo yetos habitacionales con gente que no tiene ningún tipo de urbanización, ni acceso a agua, ni sistema de evacuación de aguas servidas, no tienen electricidad, no tienen camino, son dependientes de camiones de aljibe absolutamente y no tienen caminos, por lo tanto los camiones no siempre pueden acceder. Hay un problema de deforestación brutal en muchos lugares producto de este problema. Yo diría que ese es un gran conflicto, y el otro conflicto que podría estar relacionado es la extracción de áridos. Eso es tremendo, sobre todo en lo que es La Victoria, Tabolango, Portezuelo. Es tremendo lo que está pasando con el tema de la extracción de áridos. Yo creo que esos dos conflictos han sido muy silenciosos y están absolutamente vigentes. Uh-huh. Genial, gracias Joel. Oye, pero ahí yo tengo una duda, ahí creo que me pierdo, en relación a lo que decías como un poco de como la falta de ordenamiento territorial en los lugares rurales, no tiene que ver en realidad con el servicio de evaluación ambiental, ¿no? Como que es un vacío en ese sentido. Eh,
Lo que pasa es que hay proyectos que según sus características tienen que someterse a evaluación ambiental. Cuando me refiero, ponte tú, a ordenamiento territorial, me refiero como a un instrumento normativo como el plan regulador comunal, por ejemplo. Pero el plan regulador comunal ordena todo lo que tiene que ver con la zona urbana de las ciudades. Y eso también permite que los municipios puedan tener mayores niveles de incidencia, de planificación territorial en esos lugares. Pero en las zonas rurales no existe nada, pero no hay un instrumento de ordenamiento territorial que le permita, por ejemplo, a los municipios planificar el territorio. Y eso muchas veces también a algunos municipios les sirve de excusa para no asumir responsabilidades, como por ejemplo la entrega de agua, ya en las comunidades. Y las comunidades tienen que empezar a judicializar, como lo que está pasando con Laguna Verde y el municipio de Valparaíso, por ejemplo. Entonces, eso ha sido súper complicado. Sí, me refiero a eso. De hecho, el Omar parece que tenía más información, porque hay un instrumento que se llama el Plan Satélite de la Campana, que justamente tiene que ver con eso, con abordar las zonas rurales. Yo hace un tiempo atrás hablé con la Seremi del Minbu y tienen súper claro que es un tema que hay que empezar a impulsar. El problema es que ese plan, el Satélite de la Campana, lleva años en evaluación, en proceso de revisión, y lo más probable es que ya a esta altura está absolutamente desactualizado. Entonces, renovar un instrumento de ordenamiento territorial que no es solamente para una comuna, sino que para varias, son años. Entonces, lamentablemente, estamos dependiendo de la burocracia administrativa hoy día. Gracias, Joel. Paulina. Ahí sí. Ahí. Que me podía sacar el mute. Ya, bueno, con respecto a Viña, voy a poner la cámara. Ahí sí. Bueno, con respecto a Viña, está el tema de el palmar ese del Salto, que no está incorporado a como el santuario de Palmar. Es como un espacio que está como desprotegido, porque el Palmar como que toma toda la parte de atrás de Viña, donde están las 7 hermanas, pero esa parte está como que queda del Salto hacia adentro, que se llama Parque El Quiteño, le pusieron, y esa parte está desprotegida. Eso sería como de Viña, como de los que conozco, bueno, que conocí hace poco igual, porque fui al parque a conocerlo y como que me enteré más de ese problema. Perfecto. Y estaba buscando el otro día porque el 2018 yo firmé justamente por este tema de la página que vimos ayer, o sea, el viernes pasado. ¿El CEA? Claro, el limache por el tema del Cardones polpaico. Ah, una observación. Claro, por lo de las curureras que habían. Ah, ¿ya? Sí, y a mí me estuvo llegando, así por eso prendí la cámara, porque estos papelitos, así como por muchos meses. Está un poco desenfocado. Claro, con estas cartas certificadas, así, ahí con todo el tema, ya, con todas las observaciones y todo. Y el último que me llegó fue en enero de este año. Pero el tema igual es que es bien complejo el léxico, porque es súper como como técnico. Claro, muy técnico del área legal. Entonces, igual es como complejo entenderlo. Eso yo creo que quizás deberían hacerlo un poquito, si van a mandarlo a personas como una que es como ciudadano X, así nomás, quizás hacerlos un poquito más entendibles. Eso sería bueno, pero, o sea, de que los documentos se mueven. Eso es como, más que nada, por eso lo quería mostrar, como de que de verdad funciona firmar y todo. Y a grandes rasgos, Paulina, ¿pudiste entender qué es lo que decían esos documentos? Ya, este es el último que enviaron, el último que encontré. ¿Cuándo te llegó? El último, este fue del 26 de enero del 2022.
Ya. pero me estuvo llegando así como del 2019, 2020 y este último. Ujú. Y por ejemplo va contando como toda la trayectoria de cuando se inició el tema, que era contra Interchile, por el tema de Cardona Polpaico. Después hubo otro tema con el 19 de octubre del 2020. Ujú. Y así como que van, pero después envía una página web para que uno revise finalmente qué pasó. Porque como que dan de que las personas encargadas tenían como que enviar otras observaciones, pero no sé en qué habrá quedado eso. Pero en sí es como es como un resumen porque este es el último. Ok. Va como por fecha, y como que en un momento como que aceptaron, después el abogado de allá del Interchile empezó como a rebatir el tema de nuevo, después de nuevo, y quedó como que faltaban algunas observaciones de parte de las personas que estaban mandando el tema de las curureras, pero Ujú. no sé bien en qué habrá terminado. ¿Ya? Tendría que Por lo entrar que- ahí a la página a ver qué. Igual dice sancionatorio, o sea, yo no sé bien qué pasó con Cardona Polpaico, si lo detuvieron. O Yo no sea, entendí. Cardones Polpaico está instalado. ¿Ya? Las torres están instaladas. Ah, Ahora ya. están en un proceso judicial, por lo que entiendo. Bueno, en realidad instalada, en realidad bastante a la mala, muchas irregularidades en términos de trabajo, de manejo. En realidad fue bastante polémico, en realidad, Cardones Polpaico, a propósito de muchas irregularidades que Interchile realizó tanto con sus trabajadores, pero también en su sistema de manejo, de instalación. Por lo que yo entiendo, están en proceso judicial. No sé si se habrá cerrado. Ahí, Omar, si me puedes alumbrar con esa información, porque no, yo tengo entendido que se abrió un proceso solamente, pero no sé si hay respuesta. Mira, yo por lo menos yo sé que están en judicialización, pero yo creo que en verdad Joel puede que sepa un poco más. Yo a Cardona no le seguí mucho el paso después, pero entiendo que la judicialización aún está en Está tribunales vigente. ambientales, por lo menos. Sí, Sí, está vigente aún. Sí, porque... pero ¿Mm? a mí me quedó la duda solo respecto a lo que decía Paulina. Paulina ingresó una observación en su momento. No, pero fue que en Limache estaban juntando firmas. Me acuerdo que fui así Sí, a firmar de manera presencial, y era sí, por el tema específico de las curureras. de las Estaban curureras. como pasando, entonces como que no era como para detener la construcción total del tema, pero al menos Ah, desviar Claro. para que no se destruyeran las curureras. Y, Ah, ya. y de ahí después empezaron a llegar las cartas como con información como del paso a paso, de cómo iba el asunto. ujú. Claro. Ah, qué buena que pudiste haber ingresado una observación, no sabíamos que habías participado. Qué bueno. Genial. Sí, pero hace años ya, en 2018 fue Sí, igual, sí, eso. fue bien largo. Yo entiendo que Sí. fue como en el año 2019 donde se tomaron, al principio del año 2019 se tomaron la Que torre. claro, que se Entonces, quedaban allá, sí. sí, bastantes años, bueno, 3 años ya como después Sí, de esa situación. sí, harto Entiendo tiempo. que el 2019 fue esa situación. Bueno, no sé si quisieran agregar algo más, Omar, pero bueno, la idea era de que todos los asistentes anteriores hubiesen traído algún conflicto ambiental. Bueno, daba lo mismo si es que entraban al CEA, esa era la idea, pero bueno, Omar hizo un instructivo de paso a paso cómo realizar una observación en el servicio de evaluación ambiental, ¿ya? Y que lo va a enviar como insumo también para que lo puedan ver y lo vamos a mostrar actualmente, Omar, ¿no? Sí, sí, se puede compartir o lo podemos compartir en pantalla, ¿te refieres, no? Sí. ¿Me salgo yo y Ah, te entras tú? ya. Bueno,
Este primer punto, un poco la revisión y conversación en torno a los conflictos ambientales en los territorios, la idea o la finalidad de este punto era que pudieran como conocer un poco la realidad de los conflictos ambientales, ¿ya? A pesar de que hay muchos territorios que en realidad se ven como bastante decaídos, en realidad como en un movimiento ambiental, siempre existe algún conflicto ambiental que esté ingresado, ¿ya? Por eso mismo la idea era mostrarles la página del CEA y como vieron también es bastante fácil poder conocer, solamente poniendo su comuna o algún aledaño, poner el conflicto y en realidad les van a salir hasta en el proceso. Insistir de que a pesar de que existen algunas críticas en cuanto al CEA propiamente tal, es una página bastante transparente, están todos los documentos, están todo el proceso. Se menciona cuánto dinero existe, cuánto dinero no existe, ¿cierto? Y cuántas observaciones también se han realizado, ¿ya? Entiendo que la minera Vizcachitas ahí en Putaendo están bien articulados, por ejemplo, con esas observaciones. De hecho, llevan un proceso bastante similar al que por lo menos nosotros hemos tenido experiencia, ¿ya? Así que ahí, María Isabel, te aconsejo que le puedas echar un ojito ahí para que puedas estar ahí más informada y si puedes hacer alguna observación sería ideal también. Cualquier aporte individual también se puede hacer, ¿ya? Bueno, les dejo con Omar para después pasar al proceso de participación ciudadana. Antes de dejar a Omar, les comento que ¿Sí? acaba de ingresar Claudia Hola, a la Claudia. reunión, así que la saludamos y no sé si le hacemos la pregunta si ella averiguó algún conflicto en su zona. Clau, lo que estábamos hablando un poco era la tarea que teníamos de la semana pasada, que era averiguar algún conflicto ambiental del territorio, que es, bueno, en tu caso que no sea de la termoeléctrica Los Rulos, porque también es de Limache, y que en realidad saber si es que tienes conocimiento de qué procesos se encuentran. Entendemos que acá en Limache tenemos hartos, por eso mismo sería bueno que pudiesen mencionar algunos. Y si tienes conocimiento o si están bien acabados también en información, en realidad. Quizás, disculpa, quizás Claudia nos pudiera Hola. hablar en qué está Cardones Polpaico. Ya. Me voy a correr un poquito, ¿ya? Que vengo recién entrando y hay otra persona ahí en otra cosa. Bueno, es bien interesante saber que, por ejemplo, en el caso de Cardones Polpaico, hicieron caso omiso a todo lo que tenían que respetar. Una, que ellos no podían empezar a construir si es que no habían las observaciones y luego las reclamaciones. De hecho, el Comité de Ministros hasta el día de hoy no se ha pronunciado con respecto a las reclamaciones y sin embargo la carretera eléctrica está pasando. Clau, te escuchas como un acople. Ya me muevo más, tal vez. Oh, ahí está. Aquí. Parece que era la Rayen. Ya. Entonces, es bien grave el caso de Cardones Polpaico, es el no respetar ni siquiera las pocas garantías que tiene una sociedad o nuestro pueblo para defenderse. Entonces, hoy día igual está judicializado, lo judicializaron la gente del norte por los ruidos, porque ellos no respetaron el nivel de exposición del ruido, causando daños ambientales gravísimos. Entonces, Cardones Polpaico es uno de los proyectos que tiene mayor cantidad de multas así enormes en dólares, y ellos han tratado de negociar con el Estado para que le bajen esas multas, ¿sí? Pero todavía está judicializado, todavía uno puede ponerle fichas a que tal vez podemos ganarles, pues. Al menos le estamos ganando por tramo, eso de todas maneras. Gracias, Clau. Bueno, ahí también es una representación de que en realidad tenemos la instancia técnica. Hoy me apagué un poco la cámara porque se me pegaba, pero voy a intentar ahí. El servicio de evaluación ambiental, las observaciones que puede entregar la ciudadanía es parte también de los procesos en los conflictos medioambientales, ¿ya? Cuando pasa esta situación, cuando se
se comienza como a trabajar desde las observaciones, desde lo administrativo en lo ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental es el que se hace cargo, ¿no? Pero como decía anteriormente el Omar, también esto pasa por decisiones políticas, ¿ya? Precisamente la aceptación o la negación o abrirle las puertas a los conflictos medioambientales, lamentablemente, pasan no por situaciones técnicas, por supuesto que se pueden sostener, pero pasan por el Comité de Ministros, ¿ya? Y el comité de Ministros claramente es puramente político y desde una visión que todas y todos entendemos. En nuestro caso, la termoeléctrica Los Rulos fue aceptada en su instalación, por lo menos en 2 instancias, si mal no recuerdo, en el gobierno de Piñera, ¿ya? El Comité de Ministros de Piñera aceptó 2 veces la instalación de la termoeléctrica Los Rulos, con observaciones, por supuesto, y posteriormente a eso se abre un proceso judicial, ya donde se ingresa al Tribunal Ambiental, de Santiago, donde nosotros, en realidad, compañeros abogados que en realidad llevaban años en este proceso, en realidad fueron a representar a los reclamantes en este caso, para poder defender la postura ciudadana, ¿ya? Bueno, en nuestro caso, acá en Limache, por supuesto, antes de que se pudiera en realidad se pudiera celebrar una audiencia de revisión o alguna audiencia de juicio, es que a propósito de todas las observaciones que el Comité de Ministros le solicita en el RCA, que es la Resolución de Calificación Ambiental, es que la termoeléctrica Los Rulos dice, ya, yo me voy del territorio, no voy a hacer estas observaciones, no voy a reparar lo que ustedes me están haciendo como observación, y se retiran definitivamente. Eso lo hacen a través de un oficio que fue enviado al Servicio de Evaluación Ambiental. En este caso, por lo que ahí, bueno, Claudia, Omar, Joel me podrían, no sé, reparar, pero entendemos que el Servicio de Evaluación Ambiental nunca oficializó de que Interchile, Inkia Energy había terminado había terminado el proceso, o había abandonado el proceso sin subsanar las observaciones, ¿ya? Son 2 cosas paralelas, pero que se relacionan, por supuesto, en este caso. Bueno, vamos a pasar entonces, no sé si tienen alguna duda en relación a cómo se modifica la institución ambiental, si es que se entendió el proceso que nosotros, por lo menos con la termoeléctrica Los Rulos, llevamos, pero en este caso, afortunadamente, no llegamos a un juicio, digamos, afortunadamente, en la termoeléctrica, o la ciudadanía ganó a propósito de la presión social también. Teníamos también a Rayen, que llegó mientras conversábamos. No sé si ella es también de la zona de Limache o de otro lugar y si tendrá algún conflicto de su zona que comentar. Hola, Rayen. Sea por el audio, a lo mejor está con bulla, o quizás pueda escribirlo, Bueno, dejarlo en el chat para comentarlo después. Puede reflexionar sobre eso. Si es que no, podemos seguir nomás. si sabes, Rayen, de algún conflicto ambiental, menciónalo vía chat para poder comentarlo y ahí lo decimos. Ah, ahí está. Ahí está. Ah, Tenemos mucho acople ahí. Está acoplado. Está acoplado, la silencié porque... sí, los oídos. Sí, Rayen, Rayen, escribe si lo que está, está en chat. claro, Rayen, a lo mejor no estás con un manos libres, si estás desde tu teléfono, te recomendamos usar un manos libre para que no se genere acople. Ya, y si no, puedes dejar en el chat para luego poder comentar. Dale nomás, Adi. Bueno, en realidad entonces pasamos, voy a dejar de compartir pantalla yo y va a compartirlo el Omar, para pasar al otro punto, que sería el proceso de participación ciudadana, que tiene mucha relación también con el Servicio de Evaluación Ambiental y toda esta institucionalidad que por lo menos tenemos a nivel o modelo chileno, ¿ya? Así que eso, dale más, Omar, voy a dejar de compartir. Ya, a ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo, bueno, solamente iba a presentarles el tema del instructivo.
que se los vamos a enviar, obviamente, que es este PDF que está acá a la derecha de la pantalla, que es en el fondo muestra los pantallazos de un paso a paso de cómo realizar observaciones y cómo en el fondo navegar en la página del SEA. Entonces dice aquí, objetivo, familiarizar a los asistentes del taller a la estructura de la evaluación ambiental de los proyectos del SEA y evidenciar algún conflicto socioambiental relacionado a los territorios de procedencia. Eso es un poco la idea de la tarea de hoy día. Pero en el fondo la idea es que este instructivo lo puedan utilizar para las próximas ocasiones en que ustedes detecten algún conflicto. Igualmente, hoy día, bueno, a la Sadi le mandé un video que también es bastante sintético, es prácticamente lo mismo, pero lo hicieron otras personas, que podría servir. Y yo solamente quería como hacer tengo la página del SEA acá al lado abierta, entonces hacer un poco la demostración de lo que aparece aquí mismo en el instructivo. Ustedes se ponen en búsqueda avanzada, luego, bueno, si lo quieren buscar por región o por comuna, si lo quieren buscar por región, lo pueden poner acá y buscar. En este caso voy a, como decía la compañera María Isabel, vamos a buscar la comuna de Putaendo. Ustedes se ponen ahí a buscar por comuna. Aquí en esta casilla despliegan, buscan Putaendo y Pelarco, Puqueldón, Putaendo. Y buscamos la comuna de Putaendo. Entonces, y nos entregan todos los proyectos que han ingresado a este servicio en la comuna de Putaendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí buscando, nos aparece sondajes mineros de prefactibilidad Las Tejas de la compañía minera Vizcachitas, ¿ya? Está aprobado, ¿cierto? Está actualmente ya, tiene su RCA, su resolución de calificación ambiental, que en el fondo es el acto administrativo que entrega el servicio de evaluación, o mejor dicho, la institucionalidad ambiental para que el proyecto se lleve a cabo, ¿ya? Igual yo en el chat les envié unos links donde se aprueban unos recursos de protección que aprobó el Tribunal Ambiental en contra del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, también tenemos un proceso de judicialización bien intenso en el caso de Vizcachitas. Entonces, bueno, para la compañera ahí, María Isabel, se puede meter, ¿cierto?, a esta página. Si pincha el nombre del proyecto en la página anterior, aparece esta, y si pinchan en esta pestaña que dice evaluación ambiental, se demora un poco, se van a empezar a desplegar los distintos documentos, como decía Sadi, que aparecen. Por ejemplo, si se meten en declaración de impacto ambiental, hay como dato, por ejemplo, las que tienen esta carpetita con un clip, si ustedes pinchan esos títulos, se van a meter a páginas que tienen mucha información, porque tienen anexos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pinchar descripción del proyecto, ahí, y se les debería descargar un PDF, en el fondo, el proyecto como tal. Bueno, aquí se descarga en un zip, pero en el fondo de que lo importante de que ustedes puedan familiarizarse con esta página es que ustedes tienen a disposición en el fondo la información que la empresa va subiendo constantemente. Y si este proyecto, por ejemplo, estuviera recién ingresado, nosotros podríamos revisar estos documentos y decir, mira, ¿sabes qué? Le faltó, o a este proyecto le falta un montón sobre un plan de mitigación del gato Colo Colo, que creo que de hecho esa ha sido una de las últimas pugnas que tiene este proyecto. Entonces ustedes se pueden, bueno, y esto también aparece en el mismo instructivo, al inicio de la página del SEA, ustedes pueden ingresar aquí al portal de participación ciudadana, y pueden hacer clic acá donde dice participa, y ustedes pueden ver cuáles son los proyectos que actualmente están en proceso de observaciones, ¿cierto? Que ustedes pueden meterse al expediente, pueden buscar la información que subió la empresa y pueden decir, ¿sabes qué? Aquí falta información, esto está mal hecho. Uno como ciudadano tiene el derecho de realizar todas esas observaciones. Por ejemplo, mire, aquí en San Felipe,
En San Felipe existe actualmente un proyecto, dice modificación de planta depuradora de riles, que eso en el fondo son residuos industriales líquidos de la empresa San Lorenzo. Y usted, por ejemplo, María Isabel, puede meterse, donde dice presentar observación ciudadana. Todo esto sale en el instructivo, como les decía, y con su clave única pueden ingresar una observación habiendo revisado el proyecto y diciendo, no sé, estoy inventando, la empresa San Lorenzo está proponiendo tirar sus residuos líquidos en un canal o en un estero que tiene cierta vegetación, tiene cierta especie de fauna. Entonces, todo eso ustedes lo pueden ir dejando consignado, cosa que después, si ustedes no tienen una respuesta adecuada, ustedes pueden hacer una reclamación y ustedes pueden en ese sentido ir subiendo el nivel eh, respecto de la pugna institucional. Así que ese es el instructivo. Al final aparece una presentación, un link que los tira a una presentación del mismo OSEA, que está bastante buena, que en el fondo ya les explica cómo hacer una observación, ¿ya? También en este caso son como cursos, capacitaciones que hace el mismo OSEA y que deja en la página. Esto es más institucional, pero igual puede servir para que ustedes puedan entender más o menos cómo hacer una observación desde lo técnico, aunque finalmente, y este es el espíritu un poco del curso, que no hay que ser técnicos ni expertos para defender el territorio. O sea, si entendemos de que esto nos va a afectar de alguna forma, en el fondo nosotros tenemos todo el derecho de hacer una oposición a un proyecto que entendemos que nos puede hacer mal. Entonces, por ahí va un poco también la idea del curso. Bueno, y dicho eso, voy a pasar a la siguiente participación ciudadana, que algo se habló, ¿cierto?, al principio. Bueno, no sé si tenían una consulta sobre lo que dije, sobre todo lo mencionado, o sobre el tema del instructivo. Se los vamos a hacer llegar, como decía. Sí, Bueno, el si no, instructivo lo pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp o por el correo, digamos, donde están todos los contactos del taller donde yo he anunciado las sesiones. ¿Ya? Si quieren me lo manda Omar y yo lo envío luego junto con el link del registro de la sesión. vale, Ya. no hay problema. Ya, entonces aquí un poco, nosotros hablamos harto, ¿cierto?, de las observaciones y de participar como en estos canales institucionales que se abren. Y esto todo es parte de lo que se llama participación ciudadana, o PAC, ¿cierto? Que en el fondo es una institucionalización de la incidencia de la ciudadanía, incidencia, ¿cierto?, podemos decirlo entre comillas, en estos tipos de proyectos. Antes, claramente, esto no existía, y esta institucionalidad nos permite de alguna forma mostrar la visión de las comunidades, ¿cierto?, respecto de los proyectos. Es un paso, pero falta mucho todavía. Y aquí, bueno, un poco para meternos en ese tema, bueno, ahí me parece que María Isabel también habló un poco de la participación ciudadana, de que igual sigue siendo insuficiente, pero la idea es preguntarnos qué es la participación ciudadana, ¿cierto? Y como tal, lo podemos entender de diversas maneras, ¿cierto? Puede ser un derecho humano, un deber político, ¿cierto? Puede ser un derecho como también un deber de participar, ¿cierto? Antes, por ejemplo, en Grecia, quienes no participaban se iban al ostracismo, que era como un exilio, ¿cierto? Eh, Quizás no es necesario llegar a esos niveles, pero sí es necesario entender de que tenemos que participar, ¿cierto? Y involucrarnos en el colectivo. Se puede entender también como una habilidad, una capacidad social, un proceso de empoderamiento ciudadano, ¿cierto? Entendiendo de que tenemos una sociedad fragmentada, ¿cierto? Un tejido social fragmentado, la participación puede ser un vehículo para el empoderamiento de las comunidades, puede ser entendido también como un proceso de colaboración pública, y eso es así como se entiende en la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana, que dicho sea de paso, desde esta ley, que fue aprobada en el año 2017 recién, o entró en vigencia el 2017, desde ahí es que recién el Estado de Chile entiende la participación ciudadana como un derecho. Entonces también la verdad es que estamos muy en pañales con ese tema. Pero aquí esta ley entiende la participación ciudadana netamente como la ciudadanía apoya a la gestión pública.
es casi como que el Estado, la ciudadanía subsidia también al Estado. Entonces también pueden darse una visión crítica en torno a esa visión. Eh, También muchas veces se entiende la participación ciudadana como, por ejemplo, estos procesos del SEA como algo funcional o cosmético, que quiere decir que en el fondo es como un checklist, como que lo tienen que hacer porque es una ley, pero al final no involucran o no toman finalmente, o no incide la visión ciudadana en finalmente los proyectos. Eso también es parte de lo que siempre se ha hablado y las críticas que se dan a estos procesos. Y finalmente también una de las visiones es que es un gatillante de conflictos. Esto es muy interesante, ¿cierto? Porque se habla mucho de conflictos socioambientales, ¿cierto? Como tal. Y aquí, por ejemplo, tengo un esquema que habla de que esta primera flecha que dice participación ciudadana, conflicto, tiene que ver un poco con la visión que pueden tener algunas empresas o el mismo Estado respecto de hacer o no participación. En el fondo es como que hacer este tipo de reuniones, este tipo de instancias es como un cacho al final para las empresas, sobre todo, porque es como, ¿por qué vamos a hacer esto si nosotros sabemos cómo hacerlo? Y si hacemos una participación, se va a gatillar un conflicto, como que ya lo saben per se de que su proyecto socialmente es malo. Entonces, la visión es al contrario, o sea, el conflicto socioambiental es parte de la participación ciudadana, o sea, y por eso aquí tengo algunas fotos, ¿cierto?, de las marchas que hicimos en su momento contra cartones Polpaico, contra los rulos, y aquí también tenemos la imagen de la toma de la torre, que también fue por cartones Polpaico, que en el fondo esto es parte de la participación ciudadana, de cómo la ciudadanía se empodera, ¿cierto?, y toma los espacios públicos, incluso llega, ¿cierto?, a niveles ya de acción directa, ¿cierto?, más álgidos, pero todo esto finalmente tiene que ser entendido como un proceso de participación, ¿cierto? La institucionalidad no lo entiende así, pero sí, en el fondo, la movilización social sí es una forma de participar, finalmente, ¿cierto? Entonces, dicho eso, aquí yo les voy a, bueno, hacer como una especie de visión de lo que es cómo se entiende la participación ciudadana a nivel como histórico, teórico, eh, como también un poco también desde la historia, para la redundancia. Entonces, la participación de la ciudadanía o la autoconciencia de la ciudadanía viene muy ligada o originariamente, por ejemplo, con autores como Paulo Freire o Fals Borda, que hablan de la investigación, acción participativa, la pedagogía del oprimido, son libros clásicos, ¿cierto? La pedagogía del oprimido, dicho sea de paso, entiendo que está en el blanco, no sé, Irra, si es así, pero Así en es. el fondo, gracias. Entonces, son libros que en el fondo, también desde la identidad latinoamericana, hablaban y planteaban de cómo, bueno, el pueblo, ¿cierto?, debía como ser autoconsciente de su poder y liberarse de la opresión, ¿cierto? En el fondo son libros que plantean ese punto y que podemos entenderlo desde una visión de empoderamiento ciudadano también. Luego tenemos otra visión que ya es de los años 70, bueno, la anterior es de los años 60, luego tenemos en los años 70 una autora que se llama Cherry Arnstein, que plantea la escalera de la participación ciudadana desde el ámbito de la planificación urbana. Y que, bueno, ese es el esquema que está acá al lado, que plantea que existen tres niveles de ciudadanía o de participación como tal. La no participación, que es la manipulación y terapia, ¿cierto? Que en el fondo es como cuando tú vas a un lugar y prácticamente le sacas la información y esa es la participación que hubo. Y la terapia es como cuando tú escuchas solamente a la gente, pero tampoco incluyes nada de lo que ellos te dicen. Luego la participación simbólica o representativa, que ya es cuando tú haces información, ¿cierto? Un mínimo informativo, que es un poco lo que se da, por ejemplo, en el SEA, y la consulta. Hasta aquí llega, por ejemplo, el SEA, la información y la consulta. Y nada más, ¿cierto? Y luego ya el tercer nivel de la participación simbólica es el apaciguamiento, o mejor dicho, es los consensos, cuando se puede llegar a consensos con ciertas comunidades que son un poco más conflictivas, ¿cierto? Para ir viabilizando el proyecto. Y ya finalmente el poder ciudadano es cuando ya se genera coparticipación, o sea, por ejemplo, cuando en un proyecto por ejemplo, de carretera,
esto se construye en conjunto directamente con la ciudadanía, se hace como un codiseño. El poder delegado ya es cuando se entrega, por ejemplo, a la administración, algún servicio, alguna infraestructura, y el control ciudadano ya es de lleno cuando, por ejemplo, a la ciudadanía se le delegan los presupuestos. Y ahí existen experiencias de presupuestos participativos, por ejemplo, en Brasil, existe ese tipo de experiencias ciudadanas. Entonces, bueno, aquí ya como un poco para hacer un redondeo de este punto, aquí está la escalera de la participación de Arnstein en esta columna, y luego aquí hay otras visiones más nuevas de la IAP y de la OCDE, que un poco como van sintetizando, van como reduciendo el espectro de lo que planteaba Arnstein en su momento. Y aquí un poco una reflexión que dice que a nivel teórico-conceptual la participación ciudadana en la gestión pública ha sido degradada y simplificada en formatos que tienden a obviar el poder ciudadano como un elemento ascendente. Es decir, que ya, por ejemplo, la OCDE, que ha lanzado algunos como instructivos al respecto, como que ya no llega mucho al nivel de poder ciudadano, porque bueno, me imagino que es algo que no les acomoda o no les interesa. Pero es interesante en el fondo ver que antes teníamos visiones o paradigmas mucho más radicales, ¿cierto? En respecto de cómo, de la incidencia de la sociedad civil, ¿cierto? En los asuntos públicos. Eso es un poco respecto de lo que entendemos como participación. Y aquí va un poco ya lo que es, lo que es el SEA, ¿cierto? En el artículo 30 bis de la Ley General de Bases Medioambientales se establece lo siguiente. Dice, la participación ciudadana comprende los derechos a acceder a y conocer el expediente físico y electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuestas fundadas de ellas. ¿Ya? Estos son como los tres, digamos, elementos clave de lo que involucra la participación ciudadana. Como vimos anteriormente, o sea, esto solamente llega a la información y la consulta, ¿cierto? No, lamentablemente aquí no existe todavía un nivel de poder ciudadano, pero sí existen por lo menos una base mínima que es la información. Y como lo vimos, ¿cierto? Es bastante transparente, uno puede ingresar a los expedientes, conocer los avances del proyecto y lo que ha ingresado también las empresas consultoras, formular observaciones y obtener respuesta fundada. Esto es muy importante porque si uno hace una observación, claro, lo que decía Paulina, o sea, debería tener yo una respuesta que en el fondo me deje conforme, ¿cierto? Pero si no me deja conforme, yo puedo reclamar. Ahora, también eso es muy importante de qué entendemos por conforme, o sea, vamos a quedar conforme cuando lo entendamos, o sea, si la respuesta que me dan no la entiendo, yo puedo reclamar, en rigor sí, uno podría y debería reclamar, si es que uno no entiende la respuesta, decir, estimados, requiero mayor como antecedentes sobre esta respuesta, ya que no se entiende tal punto a tal punto. Entonces también, ojo que también cuando hablamos de participación ciudadana también se debe ser accesible, debe ser oportuna y debe ser, en el fondo, entendible para el ciudadano, ¿cierto? Porque si no, no tiene sentido que participemos si es que nos van a estar dando una cátedra, ¿cierto?, de derecho ambiental, ¿cierto? No sirve, así tiene que ser totalmente abierto. Bueno, aquí, bueno, esto en verdad lo quiero pasar rápido nomás, pero es para que ustedes vean también cómo ha ido avanzando la participación ciudadana desde antes cuando se entendía como Corema, que es lo que, como lo hablábamos de la CONAMA, cuando existía antes un sistema más precario, a la actualidad, que han cambiado un poco los procesos, pero tampoco, digamos, todavía sigue faltando, ¿cierto? Todavía no tenemos una instancia de poder ciudadano real en el SEA. Y aquí ya creo que podemos detenernos un poco más y hablar un poco más entre todos y todas, pero esto ya va un poco de qué hacer, ¿cierto? De cómo incidimos, aspectos de incidencia de los movimientos sociales. Porque ya, una cosa es meter observaciones, estar atentos a los expedientes del SEA, ¿cierto? Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer, ¿cierto? Como la idea no es quedarse solo ahí. Y nosotros siempre hemos hablado durante los conflictos ambientales de los diferentes frentes de lucha, ¿cierto? Una lucha siempre va a ser, y creo que es importante que lo recalquemos, la movilización y la presión social y comunicacional.
¿cierto? La organización de marchas, la organización de convocatorias, la generación de redes, el uso de redes sociales es un arma mediática que, por lo menos en los rulos, ¿cierto? Siempre ha sido utilizada y que es una, una herramienta que yo creo que casi todos los movimientos socioambientales han echado mano. Entonces, nunca desproteger cierta esta área que siempre va a ser importante. Pero además, como les decía, también está el frente como legal o judicial. También siempre se ha recurrido a los tribunales ambientales y a los recursos de protección como herramientas judiciales que los mismos movimientos se han autofinanciado, ¿cierto? Nosotros hemos adquirido, hemos terminado siendo peritos en temas de legislación ambiental por la necesidad, ¿cierto? Pero también existen ONGs y organizaciones que asesoran a las organizaciones ambientales para, en el fondo, llegar a esta instancia judicial. También está la Superintendencia de Medio Ambiente, que también es parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero es el órgano fiscalizador. ¿Qué quiere decir esto? De que si se aprueba un proyecto, por ejemplo, no sé, una central termoeléctrica que había dicho que o sea, iban a hacer un parque, y no lo hicieron en tal año, en el año que lo dijeron, uno puede ingresar a una denuncia a la superintendencia denunciando que ellos no han cumplido su RCA, su resolución. Entonces, esta instancia puede cursar multas, puede incluso llegar a sentenciar el cierre de un proyecto si es que no se cumple con lo que le prometió, ¿cierto? Entonces también tener ojo de que esta instancia también puede generar algún tipo de beneficio, ¿cierto? En algunos casos. Lo otro importante, ¿cierto?, es siempre estar atento a los instrumentos de planificación territorial, que es lo que mencionaba Joel, ¿cierto? El plan regulador, los planes reguladores comunales y intercomunales, que pueden, por ejemplo, determinar áreas verdes o áreas de riesgo en las comunas, y eso en el fondo que nos permite de que un terreno, un espacio en la ciudad que pueda ser visto como para las inmobiliarias o para el uso industrial. Existen a lo largo de Chile múltiples casos, experiencias de movimientos que han luchado por declarar parque ciertos lugares y que lo han logrado. Entonces, bueno, el caso de Limache es lamentable de que teníamos un plan regulador intercomunal que decía que, claro, no estaba aprobado, que decía que el estero tenía que ser un parque intercomunal, y en el plan comunal no lo dejaron así. Entonces, tenemos también elementos de incidencia en ese sentido. Las declaraciones de humedales urbanos también son elementos relevantes porque que son una herramienta bastante nueva, ¿cierto? ¿Y cuál es la gracia de que, por ejemplo, aquí tenemos Renamu, que es un parque un humedal urbano que se declaró hace poco en Limache, y que permite esto de que si algún proyecto quiere pasar por acá, tiene que pasar sí o sí por el Servicio de Evaluación Ambiental. Eso en el fondo es, al final, pasar por el SEA para una empresa igual siempre implica plata, implica como desprestigio, porque tienen que ser estas participaciones ciudadanas, que al final nosotros como movimiento sacamos provecho, ¿cierto? Comunicacional de ello. Entonces se generan conflictos también cuando se declaran humedales urbanos. Y finalmente, una herramienta que quizás no es muy, no sé si válida, pero sí que puede generar ciertos resquemores en los movimientos del lobby político. Esto nunca, y siempre sucede que a veces se acerca algún diputado, diputada, senador, así como a echarle una mano a estos movimientos, pero siempre está como la duda de qué va a venir de vuelta, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la pedida de mano de vuelta de estos candidatos, de estas autoridades? Entonces también ahí el lobby político, de hecho, yo diría que dado que al final las resoluciones las entregan los políticos, más que el SEA, es una herramienta a veces necesaria, pero también que genera sus resquemores. Entonces también ahí es importante mediar el impacto que puede tener esa herramienta. Esa es la presentación. No sé, chiquillos, chiquillas, si tienen alguna duda respecto a lo expuesto, pero nada, espero que se haya entendido todo.
Súper bien, Omar, bacán la exposición, desde lo más abstracto, ¿no es cierto?, lo conceptual, entender el concepto de participación ciudadana de una manera, digamos, activa, integral, ¿no es cierto?, o sustancial, por decirlo así, hasta las cosas concretas aquí relativas al tema de los conflictos socioambientales y cómo participar de ellos. No sé, preguntas, comentarios. Sí, ahí, A estas alturas. bueno, en realidad como mencionaba el Omar, existen distintas formas de participación ciudadana, ¿cierto? Que muchas veces son bastante ambiguas o en realidad como que no colaboran la una con la otra o en definitiva son procesos, ¿no? Entonces igual es importante como conocer cada una de las acciones ciudadanas que pudiésemos tener tanto de forma individual como colectiva. Bueno, nosotros, como habíamos mencionado en anteriores módulos, perdón que está mi sobrinito acá, entonces si se escucha algún niño hablando, es mi sobrino. Como decía, que en realidad, como habíamos planteado el primer módulo, nosotros nos planteamos desde una ecología política, donde entendemos que este modelo en realidad no colabora con el cuidado del medio ambiente, pero sí hay que ser estratégicos en torno a qué ocupar y qué no ocupar también en cuanto a la institucionalidad. Y la institucionalidad también como entenderla como una herramienta, ¿cierto? Pero también ser críticos frente a esa institucionalidad. En nuestro caso, claramente nosotros abordamos todas las trincheras, tanto sea de movilización social como también dentro de la institucionalidad, y pudimos tener esta victoria en realidad contra la termoeléctrica Los Rulos, pero sí la idea es que podamos socializar en sus territorios también estos recursos y esta experiencia. Entendemos, por ejemplo, de que las observaciones, ¿cierto? En el Servicio de Evaluación Ambiental, lamentablemente se nos venía en contra porque veníamos con un gobierno que en realidad no está interesado con el medio ambiente que el anterior gobierno, pero también sabíamos que se nos venía una trinchera jurídica y que estábamos bien preparados para eso. Hay territorios de que no se encuentran preparados porque no tienen el conocimiento. ¿Y cuál es la finalidad también de este taller? Es que podamos entregar estos recursos, esta experiencia y también ser siempre críticos y autocríticos en torno a los procesos de participación. Ser cuidadosos, por supuesto. Hay participaciones ciudadanas o en realidad hay como compra de voluntades de los megaproyectos de las empresas para poder entrar al territorio y posteriormente poder meternos un gol como movimiento social. Entonces, entre mayor información que tengamos, mucho mejor. Muchas veces no nos gustan también las participaciones que en realidad nos instaura la institucionalidad, pero sí tenemos que tomarla como un recurso igualmente. No sé si tienen alguna duda o agregar algún comentario. Al parecer no. Muy bien. ¿Sí? Ya. Entonces Súper. parece que no hay comentarios. No sé si vamos a tener alguna tarea para la próxima sesión o si nos puede adelantar lo que vamos a tratar para prepararnos. Bueno, vamos a compartir pantalla igualmente para que también tengamos el orden de nuestro... Acá. Bueno, como decíamos... Ahí. Como decíamos, el tercer módulo era como un poco también como tener conocimiento de los conflictos que teníamos dentro de nuestros territorios, ¿no? Que en realidad igual, por lo menos yo lo encuentro un objetivo por lo menos cumplido medianamente, Logrado. ¿cierto? Logrado. Y el cuarto sería conflictos socioambientales en la quinta región, esto a propósito también como de la sensibilización que tenemos que tener en cuanto a la zona de sacrificio de la quinta región. Con eso vamos a recomendar algunos libros que incluso los puedo enviar ahora los nombres de estos libros, que es de experiencias. Ya tenemos Náusea, ya que es experiencia o crónicas en realidad de la zona de sacrificio Puchuncaví Quintero. Y Omar, si me puede ayudar con el segundo libro, que es de Rodrigo Mundaca, actual gobernador de Valparaíso, que es desde Modatima. Creo que... Y es la privatización de las aguas en Chile. Causas Sí. y consecuencias. Bueno, y ese es desde las experiencias también que tenemos de Petorca, también donde nace este movimiento por la defensa del agua y del territorio. Entonces,
claramente se los vamos a mandar, me voy a comprometer al tiro porque me faltaba también mandarles los nombres de estos libros, Mapas de conflictos ambientales, que se encuentra en librería en el Blanco, y Hacia una historia en América, de medio ambiente en América Latina, también Están que todos ahí. nos da... ¿Ah? Todos están ahí en la librería. Eso, de hecho, Náusea, el de Modatima también, y estos dos también Sí. están en la librería en el Blanco, ¿ya? Y están baratos, por si acaso. Que yo Están ya los baratos. encontré muy baratos. Recuerden que además les mandé un cupón de descuento para ustedes del 15%. Así que si quieren comprar los libros con un precio mucho más bajo del habitual, la idea es poder socializar esta idea, ¿ya? Así es. Así que eso, yo les voy a reiterar esos links, digamos, les voy a mandar los links de la página, reiterar el cupón si quieren los libros. Ujú. Y también, bueno, el material que dijo Omar que íbamos a compartir y todo aquello. Entonces, Así igual, yo creo que ojalá también cada una pueda seguir profundizando para la próxima sesión en cuanto a los conflictos de su zona y también las cosas que se han hecho para, digamos, actuar frente a ellos, porque como vamos a hablar principalmente de la región de Valparaíso, yo creo que lo bueno es ir haciendo esta comparativa quizás para ir viendo cuáles son, como se dice también en teoría, en teoría de la acción social, ¿no es cierto? El repertorio de acciones, ¿no es cierto? Que que cada comunidad ha ido generando, construyendo y poniendo en práctica ahí en esos conflictos, ¿ya? Pero eso yo creo, para que sea más dinámico también la sesión. Sí, sí, bueno, y también cualquier ayuda que necesiten, si quieren investigar en el CEA, si es que no saben cómo hacerlo, vamos a mandar el instructivo también, se lo va a mandar a Lirra para que lo socialice. Sí. Y bueno, y si también necesitan ayuda, en realidad tienen nuestro número en ese grupo de WhatsApp para poder cualquier cosita que podamos hacer aporte, ahí también estamos. Así que eso, yo no tengo nada más que agregar hasta ahora. Muy bien, si estamos listos entonces despedimos la sesión y quedamos todos invitados para la próxima semana que Yes. ya va a ser como cercana de la Navidad, cada vez más cercana. Así es. Así Cuando es. sería el 16 y la última y después viene el 23, ya así como ahí mismo. Ahí matando. Ahí vamos a hacer todos con, no sé, bueno. Súper. Bueno, ya, estamos Que estén entonces. bien, buenas tardes. Gracias por Chao a todo. todos, a todos. Gracias, Chao, chao, Elizabeth. gracias. Gracias. Sigan disfrutando el fin de Chao. semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Un abrazo. Nos vemos.